Bueno, vamos entonces a continuar con la unidad 7, donde habíamos comenzado a ver las redes de distribución. Unidad que le dije que era muy importante, no se perdieran ni una clase, porque bueno, en esto, este es el objetivo de la materia, que ustedes aprendan a diseñar redes de distribución. Espérense que están todavía ingresando alumnos. Bueno, vamos a ver en el día de hoy a seguir con algunos aspectos relacionados con la teoría de las redes de distribución. Vamos a ver específicamente en el punto 11 cuáles son los criterios que se deben seguir para el diseño de la red o tomar en cuenta a la hora de diseñar una red de distribución. Pucha, no deja descansar este problema del ingreso. Bueno, vamos a ver los criterios para el diseño de una red. El primer criterio que ustedes deben manejar es el caudal de diseño de la red. El caudal de diseño de la red que ya aprendimos a calcular, solo que aquí vamos a hacer un resumen de todos esos criterios y aportar algunos nuevos. Comenzar diciéndole que los cálculos hidráulicos que se van a realizar en una red dependen fundamentalmente del tipo de red de distribución que nosotros tengamos. Por ejemplo, si vamos a calcular una red mallada o cerrada, utilizamos el método de Hardy-Krop o sencillamente el método de Newton-Raphson, que es el que emplean los software grandes. Si vamos a calcular una red ramificada o abierta, bueno, pues sencillamente vamos a verlo en un ejemplo acá. Hacemos el cálculo como si fuera un sistema de tubería, simple y llanamente. Y una red combinada, la aplicación de ambos métodos. En relación con el caudal de diseño, si ustedes se acuerdan, dijimos que el caudal de diseño de una red, que ustedes deben aprendérselo de memoria, vieron cómo yo lo combatí en el examen con este problema, porque es importante que ustedes lo dominen. El caudal de diseño de la red es igual al consumo máximo horario, que ese es el caudal domiciliar. Recuérdense que nosotros calculamos 3 caudales domiciliares. Está el consumo medio diario, el consumo máximo diario y el consumo máximo horario. De esos 3 consumos domiciliarios, el que nosotros utilizamos en la ecuación de caudal de diseño de la red es el consumo máximo horario, porque es el caudal pico o de diseño, más el consumo comercial, más el consumo institucional, más el consumo industrial, más el consumo contra incendio, que recuerden ustedes que siempre se utiliza cuando la población es mayor a 10.000 habitantes. Para poblaciones menores a 10.000 habitantes, la norma no recomienda usarlo porque resulta antieconómico. Ahora bien, vamos a ver en relación con los cálculos hidráulicos cómo nosotros calculamos una red. ¿Qué debemos nosotros saber? Bueno, para el cálculo de una red mallada o cerrada se utiliza el método de Hardy-Krop o el método de Newton-Raphson. O sea, son los dos métodos que se emplean para el diseño de la red mallada o cerrada, que es el propósito que tenemos nosotros de tratar de enseñarles a ustedes ese tipo de red. Ahora, hay algo que es importante acá. El método de Hardy-Krop no es menos cierto que es un método que se emplea, pero ya es un método que realmente no es conveniente el diseño de la red por el método de Hardy-Krop, porque como vamos a aprender más adelante, que yo le voy a estar haciendo hincapié, este no es un método óptimo. ¿Qué le llamamos nosotros un método óptimo para el cálculo de una red de agua potable? Aquel que me permite obtener el menor diámetro que me garantiza las presiones adecuadas en la red. ¿Y por qué es óptimo el que me permite obtener el menor diámetro? Pues porque, como ustedes conocen,
mientras mayor es el diámetro, mayor es el costo de la red. Entonces, nosotros, los ingenieros, debemos siempre tener como un principio fundamental el obtener sistemas que estemos diseñando que sean económicos y funcionales. En cambio, el método de Newton-Raphson, este es el método que utilizan todos los grandes software que ustedes vayan a encontrar en su vida profesional. Todos los grandes software utilizan el método de Newton-Raphson. Este método, ustedes dirán, bueno, y si es el método que todos los software utilizan, ¿por qué no nos enseña el profesor ese método? No es el profesor, sino que el pensum de ustedes, de su carrera, les dice que hay que enseñarle el método de Hardy-Cross. Pero ¿por qué ustedes no están en condiciones de aprender el método de Newton-Raphson? Porque el método de Newton-Raphson requiere de matemáticas superiores. Matemáticas superiores que en cuanto ustedes vayan a hacer una maestría, que se respete, una maestría que se respete, lo primero que ustedes van a dar son las matemáticas superiores. El método de Newton-Raphson es un método que resuelve los problemas hidráulicos a partir de tener varias variables, no solo una incógnita. Entonces esa es la limitante que tiene el método de Hardy-Cross, que tienes que tener una sola incógnita para poderlo resolver mediante un proceso iterativo. Newton-Raphson no. Newton-Raphson tú puedes darle varias variables como incógnita y él te va a buscar por un proceso iterativo, lógicamente más completo que el de Hardy-Cross, te va a buscar la alternativa más económica. El método de Newton-Raphson es un método que resuelve los problemas de iteraciones a través de la solución mediante derivadas. ¿Está claro? Es un método más complejo, es un método que necesita como mínimo, la persona que lo vaya a aprender, necesita como mínimo conocer los elementos finitos. ¿Está claro? Necesita conocer los elementos finitos y en la matemática que ustedes le imparten no le dan elementos finitos. ¿Por qué? Porque ellos resuelven a través de un sistema matricial y derivado, resuelven los problemas de iteración. La diferencia que tiene el método de Newton-Raphson es que te permite de manera muy rápida hacer cientos de iteraciones y no solo eso, sino que te permite, como les decía, tener más de una variable, lo cual hace que pueda determinarte el modelo, o sea, el sistema óptimo de distribución de agua. El método de Hardy-Cross es un método muy rudimentario y que en cuanto este te resuelve en segundos un problema iterativo, en este te puedes demorar hasta horas para resolver un problema grande de iteración. Entonces ese es el problema, que necesita por lo menos de los elementos finitos, las diferencias finitas o el conocimiento de los elementos finitos, y a ustedes no le dan esa matemática todavía en pregrado. Bueno, en ambos casos, tanto para la aplicación del método de Hardy-Cross como el método de Newton-Raphson, se recomienda como error de cierre que se debe cumplir simultáneamente en todas las mallas en caso de que la iteración esté basada en las pérdidas de presión 0,10 metros de columna de agua. Y en caso en que la iteración esté basada en el caudal 0,10 litros por segundo. ¿Qué significa este error de cierre? Tanto Hardy-Cross como Newton-Raphson, la solución la busca mediante un proceso de iteración. Como toda iteración, lógicamente, tiene que llegar a un punto de convergencia para que entonces ya se cierre la iteración. En estos casos, para no llegar a cero y lógicamente hacer muy tedioso el proceso iterativo, el error de cierre, para que cierre la iteración, tiene que cumplir con los valores. En caso de que estemos iterando en función a la pérdida de carga,
o de presión, 0,10 metros de columna de agua. Y en caso de que estemos iterando en función al caudal, 0,10 litros por segundo como máximo en cada malla. Esto lo vamos a utilizar en el caso que lo que le vamos a enseñar es Hardy Cross. Vamos a ver que en el caso específico de ambos métodos, el que más se utiliza es la iteración de los caudales, porque los caudales son reales los que nosotros podemos calcular. Entonces vamos a usar el error de cierre de 0,10 litros por segundo. Eso lo vamos a aprender más adelante. Vamos a ver ahora lo que establece lo relacionado con los diámetros mínimos que establece la norma boliviana. Aquí yo le voy a hacer una comparación, no con el hecho de criticar la norma boliviana, no es el objetivo. Eso quiero que lo entiendan, no vaya a ser que después malinterpreten lo que uno está haciendo. La norma boliviana, como cualquier norma de cualquier país, tiene la atribución de adoptar determinados valores. Entonces yo lo que le hago es, le explico lo que plantea la norma y le explico y les pongo lo que dice la bibliografía especializada, para que, bueno, en algunos casos sí resalto cosas que no deberían suceder. ¿Está claro? Pero más que todo es para que ustedes puedan ver lo que recomienda la bibliografía al respecto y lo que establece la normativa, en este caso de su país, con relación al diseño. La norma boliviana, a recomendar los diámetros mínimos a colocar en una red de distribución, son los que se presentan en esta tabla. Este es el diámetro mínimo que recomienda la norma boliviana. Dice, por ejemplo, en zonas urbanas, donde la población es mayor a 5.000 habitantes, el diámetro mínimo que se debe colocar es 2 pulgadas. O sea, estamos hablando de zonas urbanas. En zonas urbanas donde la población es menor a 5.000 habitantes, el diámetro mínimo que se debe usar es 1,5 pulgadas. En zona rural, el diámetro para poblaciones menores a 5.000 habitantes, el diámetro mínimo que se recomienda es 1 pulgada, aceptándose ramales de 3/4. Aquí yo les voy a hacer un comentario, todavía no les voy a presentar lo que establece la bibliografía al respecto. Solo les voy a hablar como hidráulico. ¿Está claro? Hay una cosa que es importante. Y para mí esto lo único que tiende es a confundir a todos aquellos administradores de las redes de agua potable. Me refiero a los consejos de dirección, los consejos de las cooperativas. ¿Está claro? En definitiva, el cálculo hidráulico, si yo fuera a escribir sobre la norma boliviana, yo recomendaría como diámetro mínimo a colocar en las redes el que salga del cálculo hidráulico. Y no especularía con esto. Evidentemente el que hizo esto, la norma, ese sabrá tal vez de cocina, quizás sea un gran aviador, un astronauta, pero de hidráulica no sabe nada, con el respeto que merecen todas las personas. Pero yo creo que una persona que escribe esto, que es un disparate, no se merece ningún respeto. Imagínense ustedes que la cometida de un domicilio se recomienda que sea 3/4. Entonces, ¿cómo tú vas a recomendar para un diámetro mínimo una red 3/4 pulgadas? Imagínense ustedes en una población urbana de hasta 5.000 habitantes, 1,5 pulgadas. A ver, les explico. La hidráulica es clara. Y cuando digo que la hidráulica es clara es que a menor diámetro, mientras menor sea el diámetro que nosotros tenemos en una tubería, y escuchen esto y apréndanlo para el resto de su vida, mientras menor es el diámetro que tenemos en una tubería, mayores son las pérdidas de carga. Entonces, si yo pongo una tubería de 3/4, mis pérdidas de carga van a ser, pero grandísimas. ¿Y eso qué me va a generar? Me va a generar en un sistema o una altura de tanque muy grande o una carga de la bomba muy grande.
Una altura de tanque muy grande me va a generar un gasto muy grande en la red. Y una bomba que requiera una carga muy grande, las bombas mientras mayor carga dan, más caras son y menos caudal dan. Entonces, hidráulicamente esto es realmente un disparate. ¿Está claro? Si a mí me dijeran, redacte la norma boliviana en relación con los diámetros mínimos, yo diría, se recomienda que se coloque como diámetro mínimo en una red de distribución aquel que sea obtenido según cálculo hidráulico. Porque en definitiva esto no sirve más que para confundir la gente. Y les explico por qué. Yo asesoré, durante un año estuve asesorando Cospail. Y los directivos de Cospail y de la mayoría de las cooperativas, puedes encontrar de todo en los directivos menos un ingeniero o un profesional. Generalmente son políticos muy sociables en el lugar, son dentistas, son abogados, te encuentras de todo menos un ingeniero civil en el directorio. Entonces, cuando ven esto, y eso me pasó a mí en Cospail, ¿qué es lo que ellos dicen? Ah, bueno, la norma nos permite. Bueno, le voy a comentar lo que pasó. Un día yo llego a la cooperativa, yo iba 2 veces a la semana nada más, y llego un martes, y cuando llego el martes, veo, pero eran unas acumulaciones de tuberías de 2 pulgadas de tubo. Y entonces le digo, ¿por qué compraron tanta tubería de 2 pulgadas? Y además no eran las tuberías de PVC, sino eran politubo. Y entonces me dijeron, bueno, ese mismo día había una reunión y yo pedí a primera hora que me explicaran por qué habían comprado tuberías de 2 pulgadas sin contar con el departamento técnico. Y el resultado fue, los resultados la explicación que me dieron fue una que vino una gente a venderle tuberías de 2 pulgadas, rollos, porque la compraron por rollos, y que al comprar rollos se ponían menos accesorios y por ende era más barato, le salía más barato y podían abarcar mayor área con menos costo. Y compraron 2 pulgadas, el otro me dijo que que decidieron comprar 2 pulgadas porque la norma decía que el diámetro mínimo que podían colocar era de 2 pulgadas. Lógicamente, son personas que no tienen ni idea, no son ingenieros en el rubro. Entonces, lo primero que le dije fue, le pidieron al ventero, al que les vendió las tuberías, las características de la tubería. Se miraron entre ellos, ¿qué características? La presión interna que soportan, si son tuberías para agua potable, en fin, ¿no? Le dije. No pedimos. Bueno, pues entonces háganle la orden por escrito al gerente que solicite esa información. No hicieron nada, no hicieron orden ni nada. Y lo otro que les expliqué fue que si compran y colocan tuberías de 2 pulgadas, estrangulan el flujo en la red y la carga que disponen ahora de tanque elevado de los equipos de bombeo se la van a comer muy rápido y no van a avanzar mucha distancia y eso los va a obligar a perforar otro pozo y les va a salir más caro a la larga. Entonces yo me contacté con la empresa. Bueno, no me contacté yo con la empresa ni nadie se contactó en ese momento. Al otro día empezaron a poner las tuberías y cuando le ponían la junta rápida que la sometieron a presión, ¡pum! Se zafaba la tubería. O sea, no podía ser agarrada por la junta rápida. Ahí fue que yo solicité a la empresa que me dieran las características de los tubos que habían vendido y eran tuberías para colocar cableados eléctricos. Entonces, no todas las tuberías se pueden usar en agua potable, sobre todo cuando las presiones son tan altas. Resumida cuenta, no sé qué habrán hecho, pero la cantidad de tuberías que habían comprado y el dinero que habían botado era muy grande. Entonces, esto lo único que sirve es para confundir, sobre todo a la gente que no sabe. Entonces,
Imagínense ustedes un pueblito de campo de 4.800 habitantes y que el directorio diga, no, compremos tubería de 3/4. Sí, va a poner las tuberías de 3/4, pero le va a generar una pérdida tremenda y después se le cae la presión. ¿Y por qué no hay presión? Que esto, que lo otro, es la bomba que tiene problemas. Y ahí empiezan a fanguear y los problemas a suscitarse. ¿Está bien? Entonces, esto lo dice la norma, pero yo les sugiero a ustedes que el diámetro que ustedes coloquen en las redes de distribución que salga del cálculo hidráulico, de la aplicación de Hardy-Cross o de la aplicación de Newton-Raphson. ¿Está bien? Bueno, con relación a los diámetros mínimos en la bibliografía, la literatura especializada, a diferencia de la norma boliviana, recomienda utilizar como diámetros mínimos en las redes de distribución los que se presentan en la siguiente tabla. Miren ustedes, 6 pulgadas, aunque se acepta hasta 4 pulgadas en tubería secundaria. Pero fíjense ustedes, de la media pulgada, de los 3/4 pulgadas, 1,5 o 2, el mínimo es 4. ¿Por qué? Porque mientras menos usted utilice menor diámetro, más pérdidas de carga, y eso le va a representar o más altura de tanque o más carga de bomba, y al final a la larga le sale más costoso el sistema. ¿Está bien? Entonces fíjense ustedes la diferencia de lo que establece la bibliografía especializada con lo que plantea la norma boliviana. Bien, por otro lado están las velocidades. La norma boliviana recomienda como velocidad máxima en la red que no debe ser mayor a los 2 metros por segundo. Y la velocidad mínima en ningún caso será menor a 0,3 metros por segundo. ¿Por qué la norma? Bueno, la bibliografía especializada coincide con la norma o la norma coincide con la bibliografía especializada, a excepción de que la bibliografía especializada considera como velocidad mínima en vez de 0,3, 0,5. ¿Cuál es el objetivo de la velocidad mínima? Que no se produzca sedimentación en el interior de las tuberías. ¿Por qué? Porque recuerden lo que siempre le he dicho, el agua potable tiene hasta 1.000 miligramos por litro de sólidos totales. Si usted, mientras menor sea la velocidad de circulación en las tuberías, ellas tienden a sedimentarse, le tienden a transmitir olor y sabor al agua, y peor si se acumulan en grandes cantidades y durante el periodo de tiempo de largo, a que crezcan los gusanitos llamados lemantemitos, que vamos a ver después. Entonces, el objetivo de la velocidad mínima es que no haya sedimentación en el interior de las tuberías. En relación con la velocidad máxima, tiene que ver que velocidades mayores a los 2 metros por segundo en las incorporaciones de las acometidas que vienen con diámetros grandes, como mínimo pónganle 2 o 3 pulgadas, y se hace una derivación de acometida, que muchas veces son de media o 3/4, en ese cambio de diámetro tan grande, cuando hay velocidades mayores a 2 metros por segundo, se ha demostrado de que ingresa, o sea, no hay una buena incorporación del flujo a la acometida y se ingresa mucho aire, y eso trae como problema las grandes cantidades de aire que hay. O puede ser que usted abra su grifo y el chorro saca y ¿cómo se llama esto? Empieza a disminuir en presión, vuelve a salir y disminuye. O sea, hayan fluctuaciones de presión en la salida de los grifos. Por eso es que no se recomienda nunca velocidades mayores a los 2 metros por segundo. ¿Está bien? Bueno, en relación con las presiones según la norma boliviana, la norma boliviana establece que durante el periodo de máxima demanda horaria, la presión dinámica en cualquier punto no será menor a las que se detallan en la tabla. Y fíjense cómo la norma, en dependencia del tamaño de la población, pues entonces recomienda un valor de presión mínima. En zonas rurales menores a 5.000, la norma dice que la presión mínima debe ser de 5 metros de columna de agua. En poblaciones de 5.000 a 15.000, la norma dice que la presión mínima no debe disminuir o irse por debajo de los 10 metros por segundo.
perdón, 10 metros columna de agua. Y en área urbana, la norma dice que la presión mínima no debe disminuir por debajo de los 12 metros de columna de agua. ¿Qué significa una presión, por ejemplo, de 12 metros? Que si usted con un taladro barrena la tubería y que cuando quite esa barrena va a salir un chorro, ese chorro tiene que alcanzar 12 metros de altura. Si estamos hablando de una presión mínima de 12 metros. ¿Está claro? Ahora, con relación a la presión máxima que recomienda la norma boliviana, dice que esa presión nunca deberá ser mayor a los 70 metros de columna de agua. Permítanme un momento pasar a la otra diapositiva para decirle que la bibliografía especializada recomienda como presión mínima 53 metros de columna de presión máxima, perdón, 53 metros de columna de agua. La norma recomienda 70, la boliviana, muy superior a la recomendada por la bibliografía. ¿Por qué la bibliografía recomienda 53 metros de columna de agua? Bueno, para evitar los salideros en los grifos y en las llaves de agua. ¿Qué pasa? Que la grifería estándar que se construye a nivel mundial, esos grifos que ponemos en los lavamanos, en los lavaplatos, en la lavandería, etcétera, e inclusive el flotador de los inodoros, cuando las presiones son mayores de 53 metros, cuando usted lo cierra, es tanta la presión que la junta que ellos tienen no es capaz de contener el flujo cuando la presión excede los 53 metros y entonces comienzan a gotear y eso ocasiona pérdidas de agua. ¿Está claro? Salideros y lógicamente su pérdida de agua asociada. Ahora, la presión mínima estática recomendada por la norma es de 14 metros para zonas urbanas. ¿Por qué 14 metros? La norma boliviana recomienda 12. ¿Por qué 14 metros? Porque con 14 metros es posible llegar hasta una cuarta planta de un edificio. Entonces, es para evitar los sistemas caros indirectos. Cuando ya usted tiene, si garantiza 14 metros de columna de agua, usted puede llegar hasta una cuarta planta. Ahora, cuando ya usted tiene más de 4 plantas, entonces tiene que acudir a un sistema de distribución independiente o individual, indirecto, un sistema indirecto que se llama, en la edificación de construir una cisterna y elevar a un tanque elevado mediante un equipo de bombeo y entregar del tanque elevado por gravedad. Eso es lo que se aprende, entre otras cosas, en instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificios. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué la norma aquí recomienda en vez de 53,70? Bueno, por las características típicas que tienen las diferentes regiones en el país. Por ejemplo, en La Paz toma el agua del alto. O sea, el agua que se dota a La Paz en gran porcentaje viene del alto, de presas que están en el alto. Entonces, el alto está a 4.000 metros de altura. La Paz está a 3.600. O sea que hay una diferencia de cota, un desnivel de 400 metros de altura. Entonces hay que rebajar de esos 400 metros de diferencia de cota de nivel hasta 70 para ingresar a La Paz con la presión máxima que es 70. Entonces, lógicamente, para bajar esa presión hay un determinado costo. Entonces, bueno, un poco que entrando en la parte económica, la norma boliviana dice, bueno, en vez de entregar con 53, aumentemos hasta 70 para que los costos no sean muy elevados. ¿Está bien? Eso es. Nodo crítico. Miren, este es un concepto que ustedes tienen, pero que aprender al dedillo. O sea, ustedes tienen que ser especialistas en este concepto. Dominarlo. Si no dominan este concepto, no van a entender la materia. ¿Me entienden? Y por lo menos conmigo no van a salir profesionales. Van a tener que irse por el bypass.
o sea, con el profesor paralelo. Pero esto es importante, más allá de eso, es importante de que ustedes este concepto lo aprendan claro. No es difícil, es muy fácil. El nodo crítico de la red es aquel punto donde tiene lugar la mínima presión de la red. O sea, es el punto donde se registra la menor presión en toda la red. Recuérdense lo que yo les dije. Nodo, ¿qué es el concepto de nodo? Son aquellos puntos donde se conecta o interconectan las tuberías mediante un accesorio. Hay profesores que les enseñan nudo. No es un nudo. Si usted la tubería aquí le hiciera un nudo, el agua no va a pasar. Entonces, lo correcto es llamarle nodo. ¿Está claro? Son los puntos donde se intersectan las tuberías, se le conocen como nodo. Pues en esos puntos siempre vamos a encontrar un accesorio. Aquí, por ejemplo, hay un codo, aquí hay una T, aquí hay otro codo, aquí hay una cruz. Todos estos puntos donde se interconectan las tuberías se le conocen como nodo. Entonces, el nodo crítico es aquel punto donde se registre la menor presión de todos los nodos que tenga la red. ¿Está bien? Siempre que se diseñe una red, se debe verificar la presión que se produce en el nodo crítico y que esta presión que se produce en el nodo crítico, que es la menor de que se va a producir en toda la red, supere el valor de presión mínima que recomienda la normativa que acabamos de ver. 5 metros para poblaciones rurales menores a 5.000, 10 metros para poblaciones entre 5.000 y 15.000 y 12 metros para poblaciones urbanas. ¿Está bien? El nodo crítico, este que está aquí, es el que me define, es aquel que me va a definir la altura que debe tener el tanque o la carga que debe tener la bomba, dependiendo de cómo va a ser alimentada la red, para que en este punto, que es el nodo crítico, se cumpla con la presión mínima. Supongamos que esta es una red que hemos calculado. Aquí está, esta red está conformada, como podemos ver aquí, por 15 nodos. ¿Está claro? Entonces, ya estos son los resultados que están aquí, 43 metros, es la presión que se registra en el nodo 1, en el nodo 240, en el nodo 339 y así sucesivamente. Lo que tenemos nosotros que identificar en todos los nodos, cuál de ellos es donde se registra la menor presión. Fíjense ustedes aquí, empezamos por acá, 34, 37, 36, 33, 30, 38, 28, 25, 23. Vamos a suponer que estamos en Santa Cruz, ¿no? 18 cumple, 15 cumple, 12 metros. Este es el nodo que tiene la menor presión donde se registra en esta red, según el cálculo hidráulico, la menor presión de todo el sistema. ¿Está claro? Por ende, este nodo es el nodo crítico. ¿Qué debemos chequear ahora? Que la presión que se registra en ese nodo de menor presión, llamado nodo crítico, tiene que ser igual o mayor a la presión mínima que se recomienda en la zona donde estamos haciendo el proyecto. Si consideramos que esta red la hemos diseñado para un área de Santa Cruz, entonces dice que el nodo crítico tiene una presión de 12 metros, lo cual coincide para zonas urbanas con el valor de la presión mínima, que es 12 metros. ¿Se entendió el concepto, señores? Entonces, eso es fundamental. Cuando empecemos a ver los cálculos, nos vamos a dar cuenta de que este nodo es quien me va a definir la altura de elevación del tanque sobre el terreno o la carga que debe tener la bomba, dependiendo de cómo yo lo vaya a alimentar. Si es por gravedad, me define la altura del tanque. Si es por bombeo, me define la carga que debe tener la bomba. ¿Está bien? Espero haber sido clarito en la explicación para que ustedes lo puedan entender y desde ya lo tienen que dominar. ¿Está bien? Bueno.
Vamos a ver ahora cómo se calcula una red ramificada. Ustedes ya saben calcular una red ramificada. Ya están en condiciones. O sea, que cuando digo que ya están en condiciones, es que ya ustedes tienen todos los elementos, las herramientas hidráulicas que les permite calcular una red ramificada o abierta, sin que a lo mejor ustedes sepan de que ya ustedes la pueden calcular. Solo le va a faltar nada más una cosa que la vamos a aprender cuando terminemos el Hardy Cross y en un ejemplo que vamos a realizar. Fíjense ustedes que ustedes ya pueden calcular una red ramificada o abierta. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, vamos a suponer que tenemos esta red. Aquí vamos a suponer que vamos a colocar el tanque en el nodo 6 o vamos a colocar una bomba, como ustedes quieran, según el sistema de alimentación, no importa. Entonces, la red enmallada o ramificada o abierta, porque fíjense ustedes que termina en puntos donde no hay continuidad en la circulación. En esta red ramificada o abierta, haciéndoles recuerdo de lo que hemos aprendido, en estos puntos donde termina la circulación del flujo, generalmente se colocan un tapón. En redes no se recomienda colocar tapón, sino se recomienda colocar una cámara con una válvula. ¿Por qué? Porque aquí en este sector, al no haber circulación, aquí la velocidad prácticamente es cero, porque no hay movimiento. Entonces, ahí se acumula sedimento. Entonces, se prefiere colocar en estos puntos una cámara con una válvula para pulgar este tramo de tubería mensualmente y los sólidos que se vayan acumulando aquí, irlos sacando de manera de que no se acumulen y le puedan transmitir olor y sabor al agua, peor formarse los gusanitos llamados nemantelmintos. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros calculamos una red? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el caudal. Ustedes ya saben calcular el caudal de diseño. Hemos comenzado esta clase con la fórmula de caudal de diseño. Entonces, lo vamos a calcular por tramo. Para todos los tramos donde hay asentamiento poblacional, miren aquí, vamos a suponer que en este tramo hay 3 casas. Entonces, aquí vamos a calcular el caudal domiciliar. Si no hay comercio, no hay instituciones, no hay industria, le ponemos 0. Solo calculamos el caudal domiciliar. ¿Qué caudal domiciliar es el que calculamos? El máximo horario. Entonces, calculamos el caudal de diseño va a ser igual al caudal domiciliar y nos va a dar un valor que le vamos a llamar Q1, que es el que tiene que circular por este tramo para satisfacer la demanda de estas casas que hay acá. Ahora, en este tramo 2-3 vamos a suponer que tenemos casa y tenemos un restaurante, por ponerle un ejemplo. Aquí tenemos que calcular, yo le he llamado Q3, ¿por qué? Porque vamos a tener que calcular qué cosa. Ese Q3 va a ser la suma del caudal domiciliar más el caudal del restaurante que hay. Ahora, en este tramo que hay aquí, 2.5, supongamos que no hay, pero si hubiese, tendríamos que calcularlo también. Vamos a suponer en este ejemplo que no hay. Entonces, yo me pregunto, ¿qué caudal va a circular por el tramo 5.2? El que tengo que entregar en el tramo 1.2 y el que tengo que entregar en el tramo 2.3. O sea que porque el Q2 que va a circular por aquí es la suma de Q1 más Q3. Ahora, en este tramo 5.4 vamos a suponer que tengo casa, tengo un colegio y tengo una industria. Bueno, el caudal que voy a calcular aquí, que es Q4, es la suma del caudal domiciliar más el caudal institucional, porque es una escuela, más el caudal industrial. ¿Está claro? Y entonces eso me va a dar Q4. Ahora, vamos a suponer que por aquí no hay consumo de caudal. Entonces, en el tramo 5-6, ¿cuál es el caudal que va a circular? Q5. ¿A quién va a ser igual ese Q5? A Q2, el que tengo que entregar por este ramal para ellos dos, y el valor de Q4. Entonces, ya
tenemos los caudales que circulan por cada tramo. Eso es lo primero. Entonces ya ustedes saben calcular ese caudal, tienen la herramienta, no les estoy mintiendo cuando les digo que ya ustedes pueden calcular una red ramificada o abierta. Bueno, una vez que calculan el caudal por cada tramo, entonces procedemos a calcular las pérdidas de cargas totales. En las redes malladas o cerradas, las pérdidas menores o por accesorio no se consideran. Anótenlo en su libreta. En la libreta de apuntación. En redes malladas o cerradas, las pérdidas menores no se consideran. No se calculan, en otras palabras. Pero en las redes ramificadas o abiertas, las pérdidas menores hay que calcularlas. ¿Está bien? Por ende, aquí ahora lo que nos corresponde es calcular las pérdidas totales por cada tramo. ¿Cómo vamos a calcular esas pérdidas totales? Va a ser igual la pérdida total a la suma de las pérdidas longitudinales o por fricción que genera la rugosidad de la tubería, más la suma de las pérdidas menores o las pérdidas que generan los diferentes accesorios que están ubicados en el tramo que estamos calculando. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos las pérdidas longitudinales o por fricción? En nuestro caso, utilizamos la fórmula de Hazen-Williams por la facilidad que nos brinda en relación con el coeficiente C. Podíamos usar Weibach-Darcy, pero la fórmula de Weibach-Darcy tiene un coeficiente F, si ustedes se acuerdan, que ese coeficiente F es función de la relación que tiene la rugosidad de la tubería dividido el diámetro. Y entonces el problema está qué valor de rugosidad de tubería me doy. Por eso es que es un cálculo que no es un cálculo muy preciso. Entonces justo Hazen-Williams crearon una nueva fórmula donde cambian el coeficiente F por un coeficiente C, que es la C de Hazen-Williams. Y este coeficiente C dependen de el tipo de tubería, en material de la tubería y el año que tenga de uso esa tubería. ¿Está bien? Y es muy fácil. Usted va a una tabla y dice para PVC, C es igual a 150. Y así mismo lo va a encontrar para todos los materiales de tubería estandarizados que se fabrican hoy en día. La fórmula de Hazen-Williams, que para hacerles recuerdo, porque ustedes deben haberlo aprendido, es válida para flujo turbulento y diámetros mayores o iguales a 2 pulgadas. Ojo con esto. Flujo turbulento, el flujo de las tuberías de distribución de agua, es un flujo de agua a presión. Y los flujos de agua a presión son flujos turbulentos, aplicable la fórmula de Hazen-Williams. Y siempre que el diámetro sea mayor o igual que 2, utilizamos esta fórmula de Hazen-Williams. Si utilizáramos diámetros menores a 2 pulgadas, como lo recomienda la norma, esta fórmula no sirve. ¿Está claro? No podemos utilizar la fórmula de Hazen-Williams. En el caso de los edificios, en las instalaciones interiores, se utilizan otra fórmula que no es la de Hazen-Williams, porque generalmente las instalaciones en las casas, en los domicilios, su diámetro no supera las 3/4 pulgadas a 1 pulgada máximo. Entonces ahí se utiliza otra fórmula. ¿Está claro? Que dentro de la otra fórmula que más se utiliza es la fórmula de Flamand. Pero bueno, en las redes que nosotros diseñamos, generalmente nunca podemos poner tuberías menores a 2 pulgadas. Y entonces por eso es que se utiliza la fórmula de Hazen-Williams, que me dice que la pérdida longitudinal es igual a 10,643 que multiplica entre cochetes
al caudal que circula por el tramo, que fue el que calculamos por tramos en el punto anterior, dividido la C de la tubería, como hoy en día nosotros las tuberías que colocamos es el PVC, sería 150, y multiplicado por el diámetro de la tubería. Aquí les está faltando cómo calcular el diámetro, pero les comento que el diámetro, si usted conoce ya el caudal y sabe que la velocidad debe estar entre 0,3 y 2 metros por segundo, si usted supone un valor medio de velocidad, ya puede estimar el diámetro de la tubería. Eso lo vamos a aprender más adelante. ¿Está bien? Entonces, y todo eso elevado a la 1,852 y multiplicado por la longitud del tramo. La longitud, si estoy calculando, por ejemplo, la pérdida de carga, perdón, para el tramo 1,2 voy a calcular, voy a sustituir aquí el caudal Q1. C 150, D, bueno, el diámetro que ya vamos a aprender a calcularlo, y L sería la longitud que saco del plano que hay entre el nodo 1 y el nodo 2. ¿Está claro? Y con eso ya yo calculo mi pérdida longitudinal. Pero ahora, aquí yo tengo ¿qué cosa? Una T, que en este caso, para incorporarse esa T al tramo 1,2 es una T de paso directo. Entonces voy y busco para la T de paso directo o la fórmula de pérdida o sencillamente en el caso de las pérdidas menores se recomienda utilizar el método de la longitud equivalente que les enseñaron, supongo yo, en las hidráulicas. ¿Está claro? El curso de instalaciones hidrosanitarias para edificios que yo les doy, ahí yo les enseño este método, les enseño a calcular, les doy dos valores para calcular todo esto. Y es muy bonito. Pero bueno, yo supongo que ustedes le enseñaron eso ya. ¿Está bien? Bueno, entonces, una vez que ya yo calculo las pérdidas de carga, tengo que tomar para calcular las pérdidas de carga, entonces tengo que tomar en cuenta los caudales que ya habíamos obtenido, lo que les decía. Si voy a calcular la pérdida de carga 6,5, el caudal que voy a sustituir aquí, ¿cuál va a ser? El caudal de 5. Si voy a calcular la pérdida en el tramo 5,4, el caudal que voy a colocar aquí sería el caudal de Q4. Si voy a calcular la pérdida en el tramo 5,2, el caudal que voy a utilizar ahí en la fórmula esta es Q2. Y Q2 ya vimos que era la suma de Q1 más Q3. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, lo único, ya con eso, les está faltando nada más que yo les dé la fórmula para que ustedes puedan aprender a calcular, en este caso, puedan calcular por esa fórmula las presiones en cada punto. ¿Está claro? Pero eso lo vamos a aprender cuando veamos las próximas clases. ¿Está bien? Pero ya hasta aquí, ya ustedes todo lo pueden calcular. Lo saben calcular. Lo único que les está faltando, bueno, que si voy a colocar un tanque, ¿qué altura tengo que colocar mi tanque aquí? Y si voy a colocar una bomba, ¿cuál es la carga que tiene que tener la bomba aquí? Para eso yo les voy a dar una fórmula y con esa fórmula ustedes ya van a poder calcular la altura o la carga de la bomba cuando ya aprendan esa fórmula, que se las voy a dar más adelante. ¿Está bien? Cuando le den método de Hardy-Cross y un ejemplo de aplicación. ¿Está bien? Entonces, eso era lo que teníamos previsto hasta ahora. Cualquier duda que tengan, pues entonces me la pueden consultar. ¿Está bien? Estoy presto a escuchar. ¿Dudas? Ingeniero, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Se hablaba sobre la presión mínima que tiene que haber en los nudos críticos, ¿no? Pero eso era para malla cerrada. En estos casos ramificados, ¿existe alguna presión mínima? Igual la misma de la norma. No, la presión mínima y máxima es aplicable a redes malladas
o cerrada a redes ramificadas o abiertas o a redes combinadas. Esa presión mínima es aplicable a todo, a todas las redes. ¿Está bien? Eso es. Ahora, lo que les está faltando a ustedes es cómo calcular la presión en los nodos. Para calcular la presión en los nodos, a mí lo que me interesa es conocer las pérdidas de carga en los tramos. Entonces, ya las pérdidas de carga las tienen. Lo único que le está faltando es la fórmula para calcular la presión en los nodos, que eso es lo que yo les voy a enseñar más adelante. ¿Está bien? Gracias, ingeniero. No. Ok. ¿Alguna duda, otra duda? Buenas tardes, doctor. Disculpe. Buenas tardes. Quería decirle una pregunta. Usted dijo que no se tenía que utilizar la fórmula de Hazen-Williams para, digamos, tuberías de menor de 2 pulgadas, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué otra fórmula podríamos utilizar? Disculpe. Bueno, yo supongo que su profesor cuando le dio las hidráulicas le tiene que haber enseñado una fórmula. La que más se utiliza es la fórmula de Flaman. Es la más utilizada. La fórmula de Flaman. ¿Está bien? Cuando yo doy el curso de instalaciones, la fórmula que utilizamos ahí, porque los diámetros son menores a las 2 pulgadas en la mayoría de los casos, es la fórmula de Flaman. Pero bueno, en las hidráulicas su profesor, atendiendo a que la norma admite diámetros menores a 2 pulgadas, le tenía que haber enseñado la fórmula que se utiliza para diámetros menores a 2 pulgadas. ¿Está bien? Flaman, se llama así, Flaman, F-L-A-M-N-T, Flaman. ¿Entendiste, Dalia? ¿Te quedó claro? Sí, doctor. Está bien. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Yo les digo, no se queden con duda. Cualquier duda que tengan, pregúntenme, a mí no me molesta. A ver, que hay aquí preguntas en el chat. Espérate un momento. Una consulta? A ver, dime entonces. Dime. Doctor, yo tenía una duda en lo que es el caudal de diseño. Ahí Ya. teníamos caudales de el máximo horario, que es el caudal de consumo domiciliar, ¿no? Teníamos el caudal comercial, el caudal industrial, el caudal institucional y el caudal de contraincendio, que es el de consumo instantáneo, ¿no? Ese, Sí. para poblaciones mayores a 10.000 habitantes. Pero el tipo de consumo público, ¿no? Que es para regado de jardines, lavado de avenidas públicas y lo que es limpieza de los alcantarillados, dice, ¿no? Ese caudal no se lo considera para el caudal de diseño, decía. No, no se lo considera. No se lo considera porque si no salen redes, pero enormes. Salen redes muy grandes. No se lo considera. Y es más, te digo algo más. El caudal contra incendio, a la hora de calcular el diámetro de la tubería, que a la hora de calcular la red no se considera. ¿Dónde se considera el caudal contra incendio? Cuando vas a calcular el tanque. Porque si no salen redes para nuestros países que no tenemos la plata como para estarla botando, peor ahora en pandemia, no se le considera porque si no sale muy caro. Imagínate que yo tenga que considerar una red para que limpien, por decir, una plazuela. No. Como es una actividad que no se realiza diaria, como es los otros consumos, sino que se realiza, por ejemplo, aquí cuando limpian una plazuela, cuando pasa carnaval. Entonces una actividad muy puntual, pues no se considera. ¿Está bien? Listo, doctor. Gracias. Ya. Entonces Dime, Guerra. Entonces solo se considera el caudal horario máximo, el caudal comercial y el industrial para la red de distribución, ¿verdad? Y el institucional, ¿no? Y el institucional, sí. Sí. Okay. Gracias. Sí. A ver, vamos a contestar aquí. A ver, dice Camila, una consulta. ¿Hay una norma que limite las pendientes mínimas y máximas en las tuberías de distribución? Las pendientes son ceros, ¿sí? O sea, las tuberías se colocan horizontalmente porque el flujo aquí es a presión. ¿Dónde se considera las pendientes mínima y máxima?
en redes de alcantarillado porque el flujo es por gravedad. Aquí el movimiento del agua en el interior de la tubería te lo da la carga que te da el tanque o te lo da la carga que tiene la bomba. Entonces aquí la pendiente es horizontal. Por eso te dice una profundidad de 80 centímetros. Excavas una zanja a 80 centímetros y de la superficie, si tiene la calle, tiene pendiente, la zanja va a tener y la tubería la misma pendiente de la calle. Si es horizontal, la zanja que vas a tener es horizontal y la tubería va a estar horizontal, porque es flujo de presión. ¿Lo entendiste, Camila? Sí, ingeniero, me quedó claro. Una duda más, hablando de los materiales, bueno, es que también un poco estuve leyendo la norma, dice que a veces el tipo de material de la tubería dependería de qué tan agresivo es el suelo. No entendí mucho eso. ¿Me podría dar una explicación más o menos como en qué casos o qué tipo de suelo sería tan agresivo como para cambiar material de la tubería? Está perfecta tu pregunta. ¿Qué sucede, Camila? Hay suelo. Cabrera Peinado. Esas dos niñas lindas, apágale el micrófono. Bueno, ¿qué sucede, Camila? Hay suelos con altos contenidos de sulfato. Y ese alto contenido de sulfato es agresivo a algunos materiales de tubería. ¿Está claro? Hay suelos con altos contenidos de sal, de sales. Y las sales deterioran, carcomen y destruyen las tuberías. Entonces, cuando hay suelo con altos contenidos de sulfato, cuando hay suelo con altos contenidos de sal, pues entonces se prefiere colocar materiales que sean resistentes. ¿Qué sucede? Que material por excelencia, que no sufre ataques químicos, que son tuberías ligeras pero robustas, porque no es lo mismo cargar una tubería de 10 pulgadas de acero que cargar una tubería de 10 pulgadas de PVC. Una persona puede cargar una tubería de 10 pulgadas de PVC, pero carga una persona una tubería de 10 pulgadas de acero a carbón o de fierro fundido, pues no la va a poder cargar, si no es entre dos o más personas. Entonces, por excelencia, el material por excelencia que no sufre los efectos de la corrosión es el PVC. Por eso es que hoy todas las redes que se construyen, generalmente todas son de PVC. ¿Me entendiste, Camila? Sí, doctor, muchas gracias. No, pues nada. Doctor, ¿podría colocar la primera diapositiva, por favor, donde los valores de la norma boliviana y la bibliografía especializada no coinciden? ¿Es preferible usar los de la literatura especializada? No. Si estás diseñando en Bolivia, te recomiendan diseñar, deberías usar los valores de la norma boliviana. Si es, no sé a qué tabla te refieres, si es a la de los diámetros, escucha mi consejo. El diámetro mínimo que tú debes colocar en una tubería, a ver, voy a poner el diámetro mínimo que tú debes colocar en una tubería es el que te sale por cálculo. Supongamos que tienes una red grande donde te quedan calles intermedias que no entran dentro de cálculo hidráulico. Entonces, esos diámetros de esas calles intermedias que no calcula el diámetro del software, el programa, entonces usted lo coloca como tuberías de relleno y se recomienda que el diámetro mínimo sea 2 o 3 pulgadas, preferiblemente 3 pulgadas para no consumir mayor pérdida de carga. No sé si te queda claro, Franco. Sí, doctor, sí me quedó claro. Ya. A ver, ingeniero, ¿en qué caso se tendría que hacer uso de válvulas de aire? Ah, bien. Las válvulas que se le llaman válvulas ventosas, deben irse aprendiendo los nombres técnicos, porfa. Se le llaman válvulas ventosas. ¿Por qué? Porque, como lo dice su nombre, ellas lo que hacen es que expulsan el aire en su interior.
Entonces, esas válvulas se colocan siempre en los puntos altos de la red. ¿Cuáles son los puntos altos? De cota topográfica más elevada. En esos puntos de cota topográfica más elevada, ahí donde están los puntos más altos de la tubería, ahí se acumulan los bolsones de aire. Entonces, en esos puntos altos, ahí se coloca una válvula ventosa para expulsar el aire que se acumule en ese sector y evitar que pase a través de las acometidas a los domicilios. ¿Por qué? Porque cuando el aire pasa por una acometida y pasa por el medidor, marca como si fuera agua. Usted saca un medidor y lo sopla en el sentido de la dirección del flujo y usted va a ver que las agujitas empiezan a marcar como si estuviera pasando agua. Ahora les voy a enseñar algo, pero no como una trampa. ¿Está claro? Si usted sopla en sentido contrario, el medidor, en vez de marcar, va desmarcando, disminuye. Esto yo se lo enseñé a un amigo mío que hacía ron aquí. Se lo dije una vez porque pagaba una factura altísima y le comenté eso. Y el muy salvaje, en la madrugada sacaba su medidor y con un compresor le echaba aire al revés para desmarcarlo y le marcara menos. Pero hoy en día, por eso es que ustedes ven que las cooperativas les ponen un sellito de plomo, que de manera tal que si usted quiere sacar el medidor, entonces rompe ese sello y cuando rompe ese sello le ponen una multa para evitar eso. ¿Está bien? Todas esas dañineras las hacíamos nosotros allá en el laboratorio de La Habana cuando yo era estudiante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, doctor, según la norma boliviana, ¿por qué la velocidad mínima no puede ser menor a 0,3? Porque si es menor a 0,3, ya empieza a producirse en el interior la sedimentación de los sólidos que lleva el agua. Recuérdense que la norma internacional, el agua potable, admite hasta 1000 miligramos de sólidos totales. Si usted tiene velocidades menores a 0,3, esos sólidos totales empiezan a sedimentar en el interior de la tubería, porque la velocidad de flujo no es suficiente como para arrastrarlo y permite su sedimentación. Por eso es que no puede ser menor a 0,3. ¿Alguna otra duda? ¿Te quedó claro, Noelia? ¿Noelia? ¿Te dormiste, Noelia? Gracias, ingeniero. No sé si se escuchó. No, ahora sí te escuché, ahorita no. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan, por favor? Es una materia muy bonita porque es una materia que la vivimos día a día en nuestras casas. El problema del agua. Entonces, es lógico que ustedes tengan muchas interrogantes y les digo que es muy lindo y les va a generar mucho trabajo. La sanitaria genera la hidráulica en su país y hay trabajo como loco. Bien, yo estoy haciendo ahora 4 proyectos. Se me acercaron para hablarme de otro y dije que no. En un momento en que el trabajo está difícil. Y entonces, sin embargo, mira, estoy trabajando en 4 proyectos. Me hablaron de otro proyecto y ya les dije que no. Mañana me reúno con otra gente que me está llorando para que lo ayude en unos mataderos que tiene. Y bueno, veré qué complicado es el trabajo o no. Entonces, por eso le digo, la hidráulica tiene mucho trabajo en su país. Les va a garantizar mucho trabajo. Dice, la ubicación de las tuberías en el sur es en el lado sureste, sí. Es algo que siempre se cumple porque las tuberías, porque al final de las tuberías pasan por todas las calles. No, es algo que debemos respetar. Pasan por todas las calles, pero si estamos acá en Bolivia, en la zona sur, en la calle, en la acera sur y en la acera este debemos colocar la tubería. Lo debemos respetar, excepto en aquellos lugares que por la anchura que tiene la calle o porque tiene, por ejemplo, el segundo anillo, un canal que no lo podemos atravesar, etcétera, que tengamos que colocar doble tubería
en el resto de las calles hay que respetarlo. ¿Está bien? Seamos profesionales en eso. O sea, cada tubería, el espacio público es aquel que está comprendido entre la barda de un vecino y la barda del vecino de enfrente. Y en ese espacio público, que es de dominio de la alcaldía, de la municipalidad, que es la representación del Estado en el lugar, nosotros debemos por ahí pasar todos los tendidos que son necesarios para la población. Por ahí pasa la tubería de gas, por ahí pasa la tubería telefónica, la tubería eléctrica, la tubería de agua y la tubería de alcantarillado. Si no respetamos las posiciones, vamos a llegar a un momento en que se van a cruzar las conexiones. Entonces, para evitar eso hay que respetar las posiciones de cada tubería. ¿Alguna otra duda que tengan? Doctor, pero en sí, digamos, las tuberías de las acometidas se sacan de las tuberías que pasan por las casas, ¿no es cierto? Sí. Y no siempre están en el, digamos, no siempre están en el norte, no, en el sur y este, porque pasarían, digamos, por la parte de atrás de la casa. O no sé, me confundí en esa parte. No, lo que pasa es que, a ver, hay una cosa, Alejandra. Yo te puedo decir, cuando yo asesoré Cospail, estuve en Cospail, yo lo primero que hice cuando llegué ahí fue reunirme con los plomeros y lógicamente con el gerente técnico que estaba ahí. Y una de las cosas que yo recalqué a ellos y les enseñé era la posición en que debía ir las tuberías y les expliqué por qué. Cuando yo me salí de Cospail, yo iba siempre y los saludaba porque, bueno, siempre queda esa amistad, esa relación de un año de trabajo con la gente. Y un buen día llegué y estaban haciendo estaban poniendo una tubería por una calle y la estaban poniendo por la acera. Y me recuerdo que estaba el jefe de los plomeros y yo llegué y le dije, ¿por qué estás haciendo eso? Porque tenemos que picar la calle, doctor. Hay que picarla. Hay que pedir autorización a la alcaldía y hay que picar la calle y ponerla. Porque el día de mañana, cuando la CRE venga, cuando la línea telefónica vaya a poner por donde debe ir soterrada, que es por la acera, te van a obligar a sacar por la calle y vas a tener que terminar picando la calle. Y entonces lo que estás haciendo al final es duplicar el costo de colocación de esas tuberías. ¿Entiendes? Entonces eso es importante. Siempre respetar eso. ¿Puedo esperar al final de la clase para saber mi nota del primer parcial, por favor? Claro, claro, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno. Doctor, ¿puede poner por favor la primera diapositiva un ratito, por favor? Es que no le pude tomar apunte de eso. ¿Qué primera diapositiva es? La del principio. ¿Esa? Esa. ¿Listo? Sí, doctor, muchas gracias. No, pues nada. Bueno, ¿alguna otra consulta? Sí, doctor. Nos habló del caso de que cuando, el segundo anillo, ¿no? Que es muy ancho, se hacían 2 tuberías. Pero en mi caso, aquí por mi casa hay una jardinera al medio. En ese caso igual sería doble. Igual sería doble, claro. Igual sería doble. ¿Y en qué norma se Igual que cuando contempla? tienes- Vamos a suponer, ¿En qué norma? Hay una ¿En norma qué donde norma? donde se contemple el ancho mínimo, donde ya se tiene que hacer 2 tuberías. Cuando tiene 4 carriles. Más de 2 carriles ya. Ok. Cuando tienes más de 2 carriles, que puedes tener 3, 4 carriles, ya ahí ya se debe colocar doble tubería. Porque te sale más caro y el riesgo que se corre de transportar ya, si estamos hablando, vamos a suponer un ancho carril de 3 metros, recorre 6 metros. Bueno, 6 no, 5 porque más 5,20 porque a 80 a 1 metro se recorre 5. Pero si tienes 4 carriles, entonces tienes ¿cuánto?
tiene 4×3, son 12 metros, ya tendrías que recorrer 12 metros, ya salen más caro las acometidas y el riesgo de que las vibraciones y eso te la pongan en perjuicio, por eso es que no se recomienda más de 2 carriles. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Vio el caso de México, doctor? ¿Qué caso? Se abrió un socavón, ahorita ya llega a 30 metros de diámetro y sigue creciendo. Sí. Es increíble, Dicen que es ¿no? dicen que es por la sobreextracción del manto acuífero, justamente. Es correcto. Es correcto. Si en Santa Cruz no se controla eso, se va a hundir la ciudad en cualquier momento. Es correcto, eso pasa. En Estados Unidos pasó eso también. Porque tú sobreexplotas el manto acuático, el acuífero, perdón, el manto acuífero, la tendencia es a que se produzca el hundimiento de las ciudades. En Estados Unidos, no me acuerdo ahora la ciudad, estuve en un congreso de una ponencia de un americano que planteaba que la ciudad estaba bajando alrededor de 3 centímetros por año en un monitoreo que ellos estaban haciendo y era producto de la sobreexplotación de los acuíferos. Y Santa Cruz tiene ese riesgo. Eso suele ocurrir en las ciudades que tienen sobre todo los acuíferos bajo la misma ciudad. Es beneficioso, pero siempre y cuando tú controles las extracciones. ¿Y el caudal de extracción se controla a partir de la hidrología, doctor? El caudal de extracción se controla no a partir de la hidrología, sino lo que se hace es, por ejemplo, se monitorea en los pozos. ¿Qué es lo que no puede ocurrir en un acuífero? Que el caudal de extracción sea mayor que la capacidad de recuperación del acuífero. ¿Está claro? Yo hice ese trabajo ese año que yo estuve en Copail. Bueno, el afán que tiene uno en la cabeza de siempre investigar cosas. Una de las cosas que yo hacía, había un plomero que lo preparé para eso, y en un pozo estuvimos monitoreando. Y por ejemplo, en el pozo durante el día se llegó a bajar hasta 34 centímetros el nivel estático, llegó a bajarse 34 centímetros. Y al otro día, cuando se inició el bombeo, la recuperación había sido de 12 centímetros nada más. ¿Qué significa eso? Que se estaba sacando más caudal que tenía de capacidad de recuperación el acuífero. Eso se ve más crítico en las épocas de seca o de estiaje, donde la recuperación es muy poco y la extracción es muy grande. Cuando yo estudié la carrera de ingeniería hidráulica en mi país, porque en mi país se estudia, creo que es el único país en Latinoamérica que se estudia hidráulica, la carrera como hidráulico. Carga, porfa, el micrófono. Cuando yo estudié la carrera, habían 3 menciones. Una mención era sanitaria, otra mención era obras hidráulicas y la otra mención era administración de los recursos hídricos. Esos son los que se encargan de estudiar los recursos hídricos, los que se encargan de monitorear los embalses, se encargan de monitorear los acuíferos. Ellos son preparados para eso. Lo que pasó en La Paz, que se quedaron sin agua, es por una mala administración de los recursos hídricos. Y lo que ha ocurrido en México es por una mala administración de los recursos hídricos. Yo propuse cuando se estaba haciendo la reformulación de la carrera, yo le propuse al ingeniero Víctor Hugo, que era el que estaba en eso, de que era importante, si no se sacaba una mención de administración de recursos hídricos, por lo menos a la mención que iban a sacar de obras hidráulicas, debería dársele una asignatura de administración de recursos hídricos, por los problemas que estaba presentando el país. Eso es.
Doctor, en una comunidad se hizo el corte de agua debido a un reventón de una tubería y después de arreglarlo se volvió a dotarle de agua a la comunidad, pero empezó a salir un agua con fuerza y con aire del grifo. Empezó a reventarse nuevamente las tuberías. ¿Eso a qué se debe? El problema del aire es cuando tú vacías, por no tener ventosa. En primer lugar, si tuvieran válvulas ventosas, no habría margen a que saque el aire. Pero normalmente cuando tú cortas el servicio de agua, lógicamente que cuando tú bombeas, la gente empieza a sacar el agua. Y cuando tú bombeas, muchas veces, en el caso de los sistemas de bombeo, antes de que el agua se debe purgar la tubería. Perdón, se debe purgar el aire. Teo, porfa, apaga tu... Teo David, apaga tu micrófono. Entonces, lo que uno debe hacer antes de incorporar el agua a la red, ellos tienen que tener un bypass y lo primero que se hace es que se cierra el ingreso a la red, se abre ese bypass y se saca todo el aire que tenga la bomba. Porque la bomba muchas veces cuando succiona aire. Y entonces se purga y cuando ya sale chorro compacto es que se abre la red y se cierra. Si te hace esa mala operación, suele ocurrir eso que estás comentando. O sea, son muchas cositas, muchos detalles que si la persona que está al frente de eso no está capacitada, pues entonces puede cometer esos errores. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Bueno, entonces les digo, como siempre, cuídense. Miren que cada día se ve, ya yo no pongo los noticieros porque me enferman ya. Pero realmente la situación un abrazo a todos y que estén bien.